canal. Mi nombre es Ivy y en el video de hoy voy a leer un libro sobre astrología. Si lo pueden ver. Bueno, es uno de mis como libros favoritos hasta ahora de astrología y se llama Astrología Lunar y es de una astróloga chilena llamada Consuelo Ulloa. Y si pueden ver, la portada es muy linda, los colores y los dibujos. Bueno, voy a leer la parte trasera. Dice: despierta a la hechicera que tienes dentro. El concepto de energía femenina en el mundo esotérico ha sido menoscabado desde los inicios de nuestra historia. Se ha relacionado con el amor, las relaciones y la afectividad, pero nunca se ha planteado como una visión universal e integral tanto para hombres como para mujeres de nuestro mundo interno. Entonces, ¿vale la pena acercarnos a lo femenino si permanentemente es relegado a un segundo plano? Consuelo Ulloa, autora de los libros Astrología para tiempos difíciles y Astrología karmática, te invita a reconectar con tu bruja interior, utilizando las herramientas que nos proporcionan los cuerpos celestes, y apropiarte del potencial de la energía femenina que nos brinda la astrología. ¿Qué es la magia? ¿Cómo se relaciona con la luna? ¿Es cierto que influye en la menstruación? ¿Sabes cuándo y cómo despertar tu intuición? ¿Cómo hacer un altar y cuándo cargar tus objetos de poder? Atrévete a conectar con lo mágico. La brujería no te servirá para evadir las dificultades de la vida, pero sí ayudarte a aliviar un poco la carga. Bueno, voy a leer ahora un poco sobre la autora del libro. Dice: Consuelo Ulloa, Santiago, 1989. Es socióloga, astróloga y comunicadora desde el año 2018. Colabora con medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos. Actualmente enseña astrología, escribe en revista Paula y reflexiona sobre la vida en el podcast Perdona si no puedo ser sincera. Su visión sobre la astrología está influenciada por la lectura del feminismo interseccional. Se interesa en cómo la lectura de los astros pueden influir en el desarrollo personal y en cómo las personas son capaces de habitar su experiencia con una conciencia más elevada a través de la astrología, a través de lo astrológico, situándose también en un contexto sociocultural. Ha publicado 2 libros en Grupo Planeta: Astrología para tiempos difíciles 2019 y Astrología karmática 2020. Bueno, aquí hay un pequeño párrafo que dice: la naturaleza las ha hecho hechiceras, es su propio genio, su temperamento femenino. La mujer nace ya hada. En los periodos de exaltación que se suceden regularmente se convierte en sibila, por amor en maga, por su agudeza, su astucia, a menudo fantástica y bien hechora. Es una bruja hechicera que atrae la buena suerte o por lo menos alivia las desgracias. La bruja Jules Michelet. Bueno, ahora voy a leer el primer capítulo que dice: por una astrología para brujas poderosas.
Ser una mujer con poder se ha relacionado históricamente con parecerse a un hombre. Desde que el mundo es mundo, se nos ha permitido evitar la autoridad cuando nos transformamos en un varón, ya sea en tono de voz, en forma de vestir o ejerciendo la sobriedad emocional. Ergo, ser una mujer con poder es demostrar que se es inteligente, repleta de dinero y éxito, bella y alguien capaz de lograr lo mismo que un hombre, sin darle tanto espacio a facultades como la emoción o la intuición. En definitiva, se nos dice que el poder es masculino y neoliberal. En la visión del cosmos y de la autocreación, pienso en la figura patriarcal que toca el conocimiento astrológico. Hermes Trismegisto o Thoth, el mago, el hechicero que conecta los mundos a través de la alquimia y la ciencia. Este arquetipo, proveniente de la mezcla entre los dioses del Egipto antiguo y la Grecia clásica, describe perfectamente el espacio que los hombres utilizan en el mundo. Son seres que manejan secretos, se incluyen en cofradías o linajes. Tienen aventuras iniciáticas que dan pie al largo y clásico viaje del héroe, donde comienzan siendo jóvenes curiosos que se enrielan a un camino de destino para terminar como sabios con mucho poder. En cambio, nuestros espacios en estas historias siempre han sido relegados a un segundo plano, o derechamente negados. La concepción que podemos desarrollar sobre nosotras mismas ha estado supeditada a la idea que debemos estar a la siga de los hombres, esperando ser amadas y tratadas con delicadeza. Nuestras emociones y ciclos no son buenos porque coquetean con la locura, la desconfianza y con el caos. En gran parte de la historia, nuestros deseos son fuente de pecado y violencia, por lo que muchas culturas han querido esconderlos. No tenemos derecho a conocer el mundo, sino es a través de los lentes de lo que a los varones le importa. Por tanto, no tenemos derecho a percibir con nuestros propios cuerpos. Nuestro derecho a sentir está plenamente supeditado a las capacidades que tenemos para aportar a la vida de los hombres a través del cuidado, la procreación y el sostener el espacio privado. Grandes estudiosas de la astronomía y la astrología tuvieron, solo por ser hijas de hombres poderosos, como Enheduanna de Babilonia e Hipatia de Alejandría. Si bien las recordamos, ellas no tuvieron el espacio suficiente para desenvolver sus aptitudes y sus capacidades en un lugar que les fuera propio e independiente, al poder del varón que las protegía o patrocinaba. Si la existencia de un hombre al lado de ellas no era nada, suena increíble, pero era así. Por otro lado, la figura de la bruja, sin caernos en la idealista y virginal figura de la sacerdotisa, siempre ha sido desterrada de la sociedad al ser la portadora del caos, de la incertidumbre, del no control y las pasiones, el poder de quebrar a la sociedad, por lo que la alegoría de la figura de la bruja habla siempre de una mujer que quiere destruirlo todo, que está llena de rabia y sedienta de venganza, como lo que ven hoy en los sectores más conservadores en las feministas. En ningún caso se le toma como la sanadora con hierbas medicinales o la partera, la que entierra a los muertos o que cura con sus canciones. No se nos recuerda por los secretos y la sabiduría que compartimos a oscuras mientras los hombres están peleando. Derechamente la historia nos ha rechazado por no vivir en función de la masculinidad patriarcal. Nuestras facultades como mujeres, cuando no sostenemos el guerrero y competitivo mundo patriarcal, son escondidas, sublevadas a un espacio íntimo, recóndito, despreciadas por ser parte de nuestro género. El pensamiento antiguo dividió el mundo en categorías. La primera
como lo luminoso y lo seco, relacionándolo con lo masculino, y la segunda como lo oscuro y húmedo, con lo femenino. Los roles de género fueron definidos desde la filosofía por unos cuantos hombres que determinaron que así era como funcionaba el mundo. Lo empírico y lo racional comenzó a ubicarse en el mundo como valores superiores, mientras que la ternura, lo sensible y lo intuitivo se escondieron bajo la alfombra, al pensarse que eran cualidades que no tenían derecho en un mundo como el nuestro. La pugna entre razón e intuición no es solo consecuencia del patriarcado, sino que también de su hijo predilecto, el capitalismo. Mientras los hombres fueron desarrollando tecnologías para controlar y explotar el mundo en la época moderna, construyeron un sistema de pensamiento en torno a la subjetividad de sí mismos. Por favor, reemplacemos el concepto de la humanidad por varón blanco heterosexual cisgénero de clase alta. En los textos de la Ilustración hacia adelante, gracias. Esta narrativa disfrazada de objetividad de los procesos mentales ha impuesto realidades destrozando a otras magnánimamente. Se ha impuesto un modo de conocer que funciona para los propósitos de lo productivo, lo que permite establecer poder sobre otros y demostrar quién es el mejor en este mundo. El patriarcado y el capitalismo no son más que un vector para demostrar quién tiene la razón, quién deja una tumba más grande o quién tiene la billetera más abultada. Mirar la realidad y darnos cuenta de que nuestros cuerpos han sido despojados de su propia conciencia también ha generado estragos en nuestras vidas. Al trabajar sin descanso, pensando en el futuro y en lo que va a pasar, nos desconectamos del presente. Nos olvidamos del aquí y el ahora con las miles y miles de tareas que hay que cumplir, con las deudas que hay que pagar. Vivimos desconectadas de nuestra menstruación con dispositivos que evitan que quedemos embarazadas y dejamos de escuchar lo que está pasando dentro. Vivimos sobreexigidas y eso ha calado en nuestra salud física, mental y emocional. Ser una mujer poderosa en un mundo como este es complejo de definir. Es algo que todavía no entendemos, pues el feminismo no tiene la capacidad de deshilachar el patriarcado que está dentro de sí. Si queremos empezar, debemos escuchar lo que ha sido negado, volcar la mirada hacia los espacios que no hemos podido conjeturar por ser prohibidos o mirados en menos. Echarles mano es un ejercicio poderoso, reivindicador y revalorizador de nuestra experiencia. Abrazar lo negado es lo único que nos permitirá transmutar la realidad. Por mucho que los gurúes espirituales nos hablen de la virtud, la luminosidad y el vibrar alto como vías posibles para poder llegar a un estado más elevado de la existencia. Mirar la luna es uno de los actos más importantes que hemos olvidado, motivadas por la desconexión que nos entrega estar contemplando siempre hacia adelante. Conectarnos con este astro tiene una implicancia importante para quienes menstruamos, pues nos permite entender las profundidades en las que circulamos durante todo un periodo. Pero si lo extrapolamos a todas las personas, vamos a encontrar estaciones del mes donde nuestras emociones y energías fluctúan. La ciclicidad era muy valorada en la antigüedad, porque nos daba lugar en la naturaleza con los periodos en los que se cultivaban los alimentos, en donde se paraba o se rezaba. No siempre se estaba pensando en lo próximo, sino que se valorizaba el ahora y el pasado como grandes saberes para entender el mundo. Calendarios como el islámico y el chino están sostenidos por la visión de lo lunar
y trazan sus ritos según las divisiones del cielo en relación con nuestro satélite. No obstante, el desarrollo de la tecnología capitalista nos ha quitado la posibilidad de mirar hacia arriba, obligando a la naturaleza a producir lo lunar, lo intuitivo y lo cíclico fueron anulados para darle luz e identidad a dos planetas de nuestra carta astral, el Sol y Marte, regentes de lo masculino tradicionalmente, pero por más que lo queramos, somos también lunares, sentimos, debemos regenerarnos y abrazar nuestras oscuridades. Este libro tiene como objetivo enseñarte a reconocer y discriminar lo que ha sido representado como energía femenina en tu carta astral desde la base del trabajo con la metodología lunar. Te daré herramientas para que empieces a indagar en tu carta y te entregaré luces para que la energía de la astrología no sea solamente algo que utilices de forma lejana y deshabitada. Al contrario, quiero que te apropies de estos conceptos para que puedas trabajarlos en tu vida. Despertar nuestros recovecos internos representa también el trabajo corporal y energético de lo que no nos gusta ver. Volver a nuestros cuerpos y dejar de explotarlos. Escuchar a nuestra bruja interior. Como se vende como pan caliente hoy en día, no puede reducirse solo a un ejercicio narcisista. Volver a lo lunar tiene un contenido experiencial muy potente. Llama a conectarnos con nuestra propia vivencia, dejando de escuchar al exterior. Lo femenino, en tanto, es una construcción con un otro y obliga constantemente a estar buscando fuera lo que se necesita adentro. Nuestros arquetipos principales siempre han tenido relación con la madre, la hija, la hermana y la esposa. Nunca se ha considerado a los planetas y puntos de la carta como energías propias y divididas del exterior. Ser bruja es un ejercicio de rebelión. Trabajarla y despertarla es altamente anticapitalista. Desaceleracionista y consciente de que debemos aprender a relacionarnos de otra manera con la naturaleza. Despertar a la hechicera que nos habita es aprender a escuchar. Nuestro propio reloj interior, nuestra intuición a niveles insospechados, es levantar la cabeza y mirar hacia la luna y las estrellas como indicadores de una conciencia que nos servirá en la toma de decisiones de todo lo que tenemos alrededor. Es un trabajo arduo que requiere tiempo, dedicación y por sobre todo conciencia. Te pediré que trabajes este libro junto a un cuaderno o libreta, en donde vayas registrando los sentires, así como una bitácora de viaje. Te pediré que escribas cómo te sientes, qué es lo que está moviéndose internamente en ti, en qué fase de tu ciclo estás. Si te percibes mujer, pero no tienes un ciclo menstrual, créeme que registrando tus emociones también podrás conectarte con esta energía. Volcarse hacia adentro no tiene distinción de género y todos tenemos derecho a hacerlo. Capítulo 2. Lo femenino como definición. Me imagino que has escuchado alguna vez, pero si es de niñitas, esto no lo hacen las mujeres. Ese color es de hombres. Entre otros dichos. Estas frases son bastante comunes y sé que será un poco incómodo y controvertido hablar sobre dichas ideas, pero lo importante es que tengamos claras qué creencias sostienen a nuestra cultura y por qué. Cada vez que nos cruzamos con el concepto de lo masculino y lo femenino,
nuestra mente le echa mano a los símbolos que tenemos intrínsecamente anexados a estos conceptos que provienen de la cultura, representada por los modos de hacer, de creer y de vivir, y cómo ésta crea las relaciones que existen en lo social. En nuestros primeros años de vida recibimos ciertas pautas sobre cómo vivir a medida que vamos creciendo y conectándonos con las personas. Este proceso, que se llama socialización, ocurre tanto en nuestra esfera interna, gracias a la relación con nuestros padres y cuidadores primarios, y en la esfera externa, con las pautas y normas que existen en la sociedad en la que estamos inmersos. La escuela, los medios de comunicación y la familia nos dan la posibilidad de entender cómo es el mundo y cómo debemos comportarnos. Esto es sumamente importante porque recibimos información sobre los roles y pautas que se espera que cumplamos en un determinado momento. La socialización tiene la tarea de contarnos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se debe hacer y qué no, y cómo debemos comportarnos. Define las pautas de la moralidad, definiendo los límites de lo bueno y lo malo, algo que ocurre con especial ahínco en la cultura occidental, que se encuentra atravesada por la culpa cristiana. El significado de ser hombre y mujer en la sociedad está determinado por estas categorizaciones. Los roles de género o los estereotipos culturales sobre qué pueden y deben hacer las mujeres y hombres en un grupo social están permeados intrínsecamente por lo que definimos como masculino y femenino. ¿Y qué valoramos desde ahí? Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿dónde surgieron las ideas que representan a lo femenino y a lo masculino como tal? Es una pregunta compleja de responder, pero daré lo mejor de mí para poder hacerlo. Partamos por lo siguiente: las culturas más antiguas de la humanidad no tuvieron el acceso al conocimiento científico y tecnológico que tenemos hoy. Sus 5 sentidos eran lo único que poseían para conocer la realidad y entender de qué modo la naturaleza en la que habitaban se desenvolvía. Los primeros clanes de seres humanos, que eran completamente nómades, se guiaban con los cielos nocturnos para saber dónde refugiarse de animales salvajes, y se mantenían atentos a los sutiles cambios de la naturaleza para saber qué comer, qué cazar y qué sentido darle a esa experiencia. Con limitadas herramientas para conocer el mundo, los primeros clanes comenzaron a intentar entender la realidad para poder darle una continuidad y lógica a los siglos que vivían. Desde ahí surgieron mitos y creencias relacionadas con la naturaleza, historias que tenían sentido en el entendimiento que podían obtener sobre la realidad. Estos mitos eran revividos durante las celebraciones y ritos que permitían a estos grupos agradecer y solicitar a la naturaleza lo que se necesitasen en un momento dado. A medida que el ser humano fue asentándose en espacios permanentes gracias al desarrollo de la agricultura, la observación de la naturaleza pudo hacerse mucho más sistemática. Se construyeron patrones de tiempo desde los cuales pudo desarrollarse la agricultura, la ganadería y la producción de diversos elementos. Los calendarios, elementos creados para medir y predecir el comportamiento de la naturaleza utilizando el tiempo, permitió sistematizar aún más la experiencia, dándole una calidad de certeza a lo mágico y existencial de la experiencia humana. No obstante, las energías arquetípicas presentes fueron representando lugares de la experiencia personal desde la misma mitología en la cual se fundaron. Las representaciones arquetípicas también se fundan en los espacios colectivos,
en donde se establecen los roles sociales y las pautas de comportamiento. Así ciertas ideas fueron prevaleciendo por sobre otras. Por ejemplo, el tabú del incesto niega la posibilidad del matrimonio de primos cruzados, abriendo y estableciendo más relaciones en el tejido social. El sistema patriarcal, al establecerse, revaloriza la competencia, la acción y el ser hacia afuera en el mundo. Desde la dominación de los varones por sobre las mujeres y otras corporalidades, inserta dos ideas fundamentales en nuestra cultura. Uno, que la mujer debe servir y sostener al varón. Y dos, que lo femenino no merece un lugar claro en el mundo, por lo que debe ser despreciado e invisibilizado. Margaret Mead, una de las primeras antropólogas del mundo, escribió en sus ensayos la diferencia de la definición de lo femenino entre la cultura y la biología. Fue una de las primeras que logró establecer un punto en que la división sexual de trabajo o la forma en que se dividen los roles y responsabilidades según los sexos depende de lo que cada sociedad define de sí misma. En este sentido, lo que la antropóloga concluye es que muchas de las valoraciones que han terminado siendo catalogadas como naturales no son solo producto de lo cultural, no algo que esté efectivamente en la naturaleza. La dominación de lo masculino por sobre lo femenino naturaliza elementos que están definidos desde lo que valoramos en sociedad. Esto es claro en las distinciones que el sociólogo Pierre Bourdieu categoriza en su libro La dominación masculina. Desde esta división que categoriza lo más simple de la naturaleza como luz y la oscuridad, es posible entender cómo el patriarcado justifica y jerarquiza en nuestro inconsciente la división sexual y su jerarquía en el mundo. Este modelo es dependiente de las visiones respecto al mundo que se desarrollaron en la cultura helenística, especialmente gracias a nuestros Aristóteles y Claudio Ptolomeo, uno de los padres de la astrología. En su libro Tetrabiblos, uno de los pilares de la astrología hasta el fin de los tiempos, describe funciones de los elementos fuego, aire, tierra y agua, desde una predisposición masculina o femenina según fuera el caso de su interpretación. Las mujeres de este modo debemos desarrollar las características consideradas como femeninas dentro de un espectro particular de modelo de relaciones. En primer lugar, debemos encontrarnos en un espacio de silencio, resignación y abnegación hacia los hombres. Debemos estar en un estado de espera, contemplación y sumisión hacia sus figuras, sus actividades y sus funciones primordiales. Es así como los arquetipos de lo femenino siempre se sostienen en una relación vincular. Puta, madre, hija o amante, ninguna define su energía si no es desde este yugo. Un horror. Los hombres, por su parte, también deben adquirir esta racionalidad odiando y despreciando lo femenino. En sus procesos se les enseña no a convertirse en hombres, sino a no internalizar ninguna pauta femenina en sus vidas, como la vulnerabilidad o el no tener fuerza para sostener las cosas. De este modo, lo femenino nuevamente es desplazado al espacio privado, que es donde se realizan estas actividades, el cuidado y la crianza. Lo doméstico ha sido a lo largo de la historia humana el lugar donde las mujeres tienen algo de poder, donde urden y gestan cosas que no pueden dañar a los varones. La bruja, el espacio de rebelión. Sabido es que las brujas ocupamos un espacio en la cultura. Se nos narra como seres longevos, con poderes y habilidades especiales, independientes y autosuficientes. Para el poder patriarcal, esta figura es su peor enemiga, pues se revela ante el espacio de la dominación. Con sus propios códigos y conocimientos, además de la articulación de las redes
que pueden lograr entre las demás mujeres. Las brujas representan una fuerza imparable que en un momento de la Edad Moderna fueron perseguidas y asesinadas en la famosa Inquisición, que duró entre los siglos XII al XVII. Miles de mujeres a lo largo de esa época fueron juzgadas, justa o injustamente, por la práctica de la brujería. En su maravilloso libro, El Calibán y la Bruja, Silvia Federici hace una primera lectura feminista de las relaciones económicas, haciendo una reinterpretación al concepto de acumulación originaria de Karl Marx. En este, Federici llama a integrar la dominación de los hombres por sobre las mujeres, especialmente con el ámbito reproductivo, para poder comprender el complejo entramado de cómo el capitalismo funciona en nuestras vidas. Sin esta lectura no es posible comprender cómo los movimientos emancipatorios de las mujeres fueron acallados por la Inquisición. En este espacio, la autora nombra cómo las mujeres relegadas a un espacio de clase inferior se vieron sumamente azotadas por el primer establecimiento del capitalismo a través del feudalismo y la nobleza. Para Federici, la Casa de Brujas vendría a representar la contrarrespuesta a la resistencia que las mujeres hicieron a los cambios políticos y económicos de la época. El hecho de que las mujeres salieran en un espacio que no fuera meramente reproductivo fue considerado herejía. En la Europa de la Edad de la Razón, a las mujeres acusadas de regañonas se les ponía bozales como a perros y eran paseadas por las calles. Las prostitutas eran azotadas o enjauladas y sometidas a simulacros de ahogamientos, mientras se instauraba la pena de muerte para las mujeres condenadas por adulterio. La caza de brujas fue un momento decisivo en la vida de las mujeres. Fue el equivalente a la derrota histórica a la que alude Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884, como la causa del desmoronamiento del mundo matriarcal. Federici Silvia, 2015, El Calibán y la Bruja, Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones. Así muchas mujeres que se encontraban en espacios de poder, siendo sanadoras, parteras, curanderas o demases, fueron acalladas para evitar la rebelión. La Iglesia Católica contribuyó a la construcción de un imaginario colectivo donde las brujas siempre eran malas, raras, feas o con algún tipo de deformidad, aumentando así el miedo hacia nosotras y el rechazo que seguimos viendo todos los días. La bruja como equivalente a la mala mujer es algo que se ha utilizado en nuestro imaginario cultural desde siempre, incluso en los chistes masculinos donde las mujeres que los dominamos mucho nos convertimos en eso, la bruja. Las mujeres desobedientes, rebeldes, conectadas con su propio deseo, han pasado a ser las rechazadas de la sociedad. Afortunadamente, el movimiento feminista nos ha permitido tener un espacio para expresar los sentidos como el enojo, la rabia, la locura y el deseo, no a merced de destrozar a los hombres, sino que a valorarnos a nosotras mismas. Lo femenino en la astrología. Las definiciones astrológicas no se quedan atrás si vemos cómo definen lo femenino y lo masculino. Desde las mismas categorizaciones que creó Claudio Ptolomeo, la naturaleza de los signos, planetas y energías han sido dualizadas en estas fuerzas. El femenino astrológico, basado en la representación de la relación, solo considera la creación de dos categorías: lo emocional, desde lo amoroso, Luna, y la forma en la que experimentamos las relaciones, Venus. Se han jerarquizado mucho las posiciones astrológicas. Como lo veremos en el capítulo de los asteroides, se revalorizan las posiciones del Sol, Marte y Saturno como un trabajo hacia el exterior, que es la comprensión del mundo intuitivo reconocido como tal.
La feminidad en la carta astral es entonces escondida o replegada a un espacio funcional, sino es para manifestar un ser que hace, que logra, que compra y vende. La energía no capta su completitud, está poco integrada o en algunos casos se le lee como inaspectada. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Esos fueron el primer y segundo capítulo de este libro. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like al video, suscríbanse, compartan y más adelante voy a hacer más videos eh, sobre este contenido y, y espero que les interese estas temáticas porque últimamente como estos años me ha interesado mucho la astrología y son temas muy interesantes y me gusta cada vez aprender más sobre estos temas. Y, y eso, nos vemos en otra ocasión. Chao.